hemos venido predicando como ustedes saben, hemos iniciado en esta semana una serie que se llama Conociendo a Jesús. Esta serie de Conociendo a Jesús es porque realmente si nosotros nos detenemos un tiempo en ver la palabra, nos vamos a dar cuenta que aún los apóstoles que caminaron con él tuvieron ciertas dudas. Y ellos fueron los testigos presenciales de todo el poder de Dios que él exhibió sanando personas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en aquella tormenta que él calmó. ¿Recuerdan a la tormenta que él estaba durmiendo y lo despiertan a él y le dicen, Señor, y él le dice, hombres de poca fe? Y cuando él calma la tormenta, ellos, dice la palabra de Dios, que ellos dicen, ¿quién es este? ¿Qué significa eso? Significa que aún sus apóstoles, viendo que calmó la tormenta, todavía no lo habían conocido. Por eso la pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús? Porque quiero empezar esta noche definiendo ¿qué es conocer a Jesús? Conocer a Jesús, o la palabra conocer, ¿qué es lo que implica conocer a alguien? Conocer es un camino de dos vías. Es un camino de que yo conozco a la persona y la persona me conoce a mí. No podemos conocer a alguien si él no nos conoce a nosotros, porque la intimidad de una persona es revelada a la hora que nos conocemos. Conversamos, compartimos, sabemos o pensamos y llegamos a determinar qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Porque en este tiempo estamos muy acostumbrados a que todo es solo de una vía, porque vivimos bajo el dominio de nuestro ego. Y pensamos que conocemos a alguien porque cuando lo vemos, vemos cómo se viste, vemos qué color es su cabello, qué estatura tiene, vemos hasta alguna sonrisa. En una fotografía podemos ver todo eso. Sin embargo, es camino de una sola vía, porque yo veo la fotografía, pero solo identifico la altura, el color de ojos, el cabello, la ropa, cómo sonríe, pero no conozco realmente a la persona. No sé qué es lo que piensa, cómo es que él se comporta, cuál es su testimonio, en qué cree. Eso es conocer a una persona. Y para eso tiene que haber una relación con la persona. La palabra de Dios, como dijo el pastor Samuel, tiene el fruto del Espíritu y habla del amor, de la benignidad, de la bondad. ¿Y qué significa todo esto, estos 9 elementos del fruto del Espíritu? Esto es relación entre personas, porque yo no puedo demostrar mi amor si soy solo. No puedo ser bondadoso si soy solo. Nunca, ninguno de los frutos del Espíritu van a progresar o van a crecer si soy solo, si me individualizo, si creo que solamente yo puedo caminar. Necesitamos a la iglesia, nos necesitamos todos. Por eso es que Cristo formó un cuerpo. Cristo formó un cuerpo y lo formó porque la interrelación entre nosotros nos hace crecer, nos hace mostrar el fruto. Dice, ¿cómo conoceremos que somos hijos de Dios? Por el fruto nos conoceremos. Entonces, ¿cómo es este fruto? En la interrelación entre nosotros, nuestros hermanos. Nosotros nos evidenciamos el amor de Dios, la bondad de Dios, la benignidad de Dios y todo aquello. Eso es conocer a una persona, tener una relación con ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de que conocemos a Jesús o nos preguntamos si realmente lo conocemos, ¿qué tanto la palabra nos pide que nosotros lo conozcamos? Y para eso quiero invitarlos y voy a empezar leyendo este versículo, Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Y lo cogí en la versión de la Biblia de las Américas y dice así:
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Qué significa? Está diciendo, apartaos de mí, y le está diciendo, no os conocí. O sea que es un requisito importante. Yo diría que es parte del desarrollo del cuerpo de la iglesia, de una manera vital, conocer a Cristo. Porque si no hemos conocido a Cristo, el día que lleguemos en presencia de Él, Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conocí. Y de eso por eso es que estamos hoy día predicando, porque si aún sabiendo que los apóstoles caminaron con Él y dudaron de quién es Él, y aún cuando murió en la cruz, después de haber caminado 3 años con Él, volvieron todos a sus actividades. Imagínense ustedes cuándo realmente llegaron a conocer a Cristo, cuando Él resucitó. Y es así que nosotros hemos visto el nacimiento en la predicación pasada de Cristo. Hemos visto cómo Él nació y ocasionó, desde el día que nació, ocasionó todo un revuelo en lo que es en ese entonces la Jerusalén. Sabemos cómo actuó Herodes cuando nació. Y hoy vamos a seguir con esta predicación y vamos a enfocarnos en el relato de lo que es el Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas es uno de los 2 evangelios que nos detalla el nacimiento y el desarrollo de la vida de Jesús. Los evangelios de Marcos y los evangelios de Juan nos detallan cuando Jesús ya está en su ministerio público. Pero Lucas, que es uno de los escritores más detallados en la Biblia, nos va a dar paso por paso qué es lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros conocemos y sabemos que Él realmente, después de que nace, tiene esta persecución a los 2 años, Él es enviado a Egipto y de ahí regresa cuando el Señor envía un ángel a José y le dice, ya Herodes el grande, Herodes el padre, ha muerto, puedes regresar. Entonces Él regresa y se queda en la zona de Galilea, ¿no? O sea que es la parte norte de lo que es Israel, la parte de arriba. Ahí es donde Él se queda y se queda a vivir en el pueblo de Nazaret. Por eso dice la profecía, dice Nazareo será llamado de Nazareo. ¿Por qué? Porque es del pueblo de Nazaret. No porque sea nazareo de haberse abstenido de consumir el vino o el producto del vino, no por eso, o dejar o no cortarse el cabello, sino porque proviene de la ciudad de Nazaret. A ese tipo de nazareato se está refiriendo la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que vemos el siguiente evento que lo vemos a nuestro Señor Jesucristo es a los 12 años. ¿Qué es lo que pasa a los 12 años? Y quiero leer esto para después explicarlo para que nosotros podamos entender. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41 y 43 y el versículo 46 y 47. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Obviamente, esta era una fiesta, implicaba el movimiento no solamente de ellos, sino de todo el pueblo se concentraba en Jerusalén. Familiares y todo. Entonces, parece que en ese tiempo, los niños, la familia, todos caminaban como en grupos y no había mucha tensión porque obviamente no había un problema con el trato de los niños como lo es hoy. Entonces se dejaba que los niños se desenvuelvan libremente y se movían en caravanas. Entonces es por eso es que se entiende de que ellos no sabían dónde estaba en ese momento Jesús. Y en el versículo 46 dice, y aconteció 3 días después de hallaron en el templo
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Observen ustedes que nuestro Señor Jesucristo estaba oyendo y preguntando, porque muchos creemos, y he escuchado en algunas referencias de predicaciones, que cuando citan esta parte de la historia de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él estaba enseñando. Él no estaba enseñando. Él llegó al templo y estaba, dice la palabra, oyendo y preguntando. Eso es lo que Él estaba. Lo que sigue después nos dice a nosotros, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué significa? Que a las preguntas y a los cuestionamientos que Él hacía, él emitía una opinión, una crítica, y eso es lo que maravillaba. ¿Por qué? Porque cuando Él nació, Él fue un hombre, y quiero que entendamos que fue un hombre 100% hombre. ¿Y eso qué significa? Que cuando nació debió ser amamantado, debió ser cuidado, aprendió a caminar. Cuando tuvo 12 años, empezó a estudiar como se hacía en aquel entonces. Se transmitía la palabra oralmente en el pueblo judío. Él aprendió la palabra, ¿no? Y obviamente su sabiduría de Dios, dice la palabra después, que Él crecía, dice en Lucas 2:5-2, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso es lo que pasó. Durante ese periodo es toda la información bíblica que tenemos de Él como un bebé y un niño de 12 años. La Biblia no nos da más información. Solo sabemos que Él quedó sujeto a sus padres y esta fiesta era un mandato en la ley judía. Por lo tanto, Él cumplió con este mandato y debe haber procedido todos los años a bajar a Jerusalén para celebrar la Pascua, porque era un mandato de Dios. Entonces vemos que Jesús se mueve durante todo este tiempo y pasan 18 años de su vida y no tenemos registro. No tenemos registro, y en algunos casos hay algunos historiadores que no son historiadores realmente, que quieren cubrir ese tiempo, pero en realidad no lo conocemos. No existe con seguridad qué es lo que pasó. Lo único que sí podemos saber con seguridad es que Él cumplió con el mandato de la ley y tenía que haber bajado con sus padres. Cuando Él vuelve a aparecer nuevamente en escenario, es cuando Él tiene 30 años. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 3, versículo 23. Y dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José y Elí, y en ese capítulo continúa la genealogía de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que este es el momento en que Jesús comienza ya su vida pública, comienza ya a ejercer y a evidenciarse para nosotros como Cristo, ¿no? Como nosotros lo conocemos como el ungido de Dios, como el escogido, como el elegido. Es en este momento en que ya Dios comienza a mostrarse. Y aún así, cuando Dios viene ya y se muestra, Él cumple con el mandato de la ley. ¿Y qué es lo primero que Él hace cuando va a iniciar su ministerio? Él procede a su bautismo. Pero en ese bautismo que Él hace, se somete a Juan el Bautista. Él viene a Juan el Bautista, dice la historia, y le dice a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista lo ve y le dice, necesito yo ser bautizado por ti, él le dice, no, bautízame como debe ser, porque es el procedimiento que se estaba usando. Y ese bautismo era exclusivo del pueblo israelita, del pueblo judío. No, ese es un bautismo que se hacía en forma genérica por diferentes pueblos. El método que se usó es un método que era también usado por otros pueblos para bautizar de acuerdo a sus creencias. O sea que en ese entonces se tomó ese modelo de bautizo, de la inmersión en el agua, para salir, porque ese era el momento. Pero eso no solamente se tomó porque era el momento que se usaba, porque eso tiene un significado también. Y eso Dios lo decidió así. Dios decidió que esa manera en que se procede a bautizar es la manera en que después nosotros vamos a tomar en cuenta, y lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese momento, en el que nosotros nacemos prácticamente en la vida con Cristo.
Dejamos la vida del viejo hombre cuando nos sumergimos, y cuando salimos tenemos la vida del nuevo hombre que somos hechos. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es así como realmente la historia nos muestra y nos va dando. En Lucas capítulo 3, 21 y 22 dice bien claro: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento en el que Jesús realmente se muestra ya públicamente, nosotros nos damos cuenta que Dios se hace presente. En el bautizo de Jesús estuvo el Padre, estuvo el Hijo y estuvo el Espíritu Santo. Los tres estuvieron. ¿Y en qué manera, dice, se manifestó el Espíritu Santo? En forma de paloma. ¿Y por qué se manifestó en forma de paloma? ¿Por qué se manifestó en forma de paloma? ¿Y por qué no se manifestó en forma de llamas de fuego como lo hizo con los apóstoles? ¿Recuerdan ustedes en lo que es Hechos capítulo 2, cuando se habla de la venida del Espíritu Santo del Pentecostés y viene sobre los apóstoles en forma de llama de fuego? Porque Jesús es Dios, y en ese momento, cuando el Señor habla y dice: este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia, está mostrando su divinidad. Y la divinidad de Dios no necesita fuego para tener poder, no necesita el fuego para quemar los pecados, para justificarse. Por eso es que viene en forma de paloma, en forma de evidencia física de que Él es santo, Él es justo. La paloma significa esperanza, paz, y eso es lo que Él significa en ese momento para el pueblo, porque Él viene para el pueblo judío y para nosotros, y es nuestra esperanza, es nuestra paz a la nueva vida, a la vida redimida con Él, a la vida de pasar de muerte a vida cuando nosotros lo aceptamos y somos hechos hijos de Dios. Ese es el momento en el crucial en el que nuestro Señor Jesucristo se presenta. Y después de eso nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto, dice la palabra de Dios. Y es llevado al desierto, y en el desierto pasa 40 días, dice, pasa en el desierto. Y en esos desiertos que pasa 40 días, ¿qué es lo que tiene Él? Dice al final de la historia, cuando sale, después de que pasa la tentación, dice: y Él tuvo hambre. ¿Qué significa eso? Que era un hombre, tuvo hambre, tenía que comer. Y ese es el Jesús que nosotros debemos conocer. Es el Jesús que es como nosotros, que conoce lo que sentimos, conoce lo que vivimos, sufrió lo que sufrimos. Ese es el Jesús al cual nosotros seguimos. Es un Jesús que a veces nosotros, como personas, cuando estamos con problemas o dolidos, pensamos de que es un Jesús o es un Dios al que recurrimos que no sabe lo que sentimos. Y a veces las personas dicen: Dios no me entiende, Dios no me escucha. Pero si Dios estuvo aquí con nosotros y vivió como nosotros, sintió como nosotros, tuvo hambre como nosotros, y debe haber tenido frío, y recibió ayuda, y tuvo que ser guiado, y tuvo que ser criado por su madre. O sea, no hay nada que nos suceda a nosotros que no conozca a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes lo grande y maravilloso que fue Dios. Fue tanta su humillación que llegó a nosotros para conocernos, no solamente porque nos conoce por habernos creado, sino que vivió en carne lo que nosotros vivimos, para que nosotros lo veamos, para que nosotros realmente identifiquemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Señor Jesucristo y es Dios Todopoderoso, sino que cuando fue hecho hombre, nos conoció a nosotros y conoció en carne, como se dice, todo lo que nosotros sentimos. ¿Y tuvo necesidades? Todas. ¿Y tuvo una profesión? Sí, fue carpintero, dice la palabra. Y lo vamos a leer para verificarlo. Fue carpintero. ¿Por qué? Porque en ese entonces los hijos tomaban la profesión de los padres. Y eso es lo que él hizo. Él también fue carpintero y aprendió. Él no vivió ajeno a las circunstancias propias que se viven en cualquier momento. Nosotros como iglesia, él
¿Qué hizo como persona? Se reunía con los grupos, se reunía con las personas, pasaba momentos. Él nunca pecó, siempre estuvo sujeto a sus padres. Él fue un hombre que nos enseñó, que nos sirve a nosotros como modelo de hombre. Él también lo conocemos a él, que él durante su tiempo de desarrollo de ministerio, él sufrió. Él inclusive tuvo estrés, que ahora vivimos muchos al extremo del estrés y queremos decir, estoy estresado, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, o renuncio aquí porque me siento mal, me siento estresado. Jesucristo, antes de subir a la cruz, cuando él estuvo orando en lo que es el monte de Getsemaní, ¿qué es lo que él transpiró? Sangre. ¿Y eso qué es? ¿Producto de qué? Producto del estrés. Como hombre, esa transpiración de sangre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, eso fue estrés. Y él también lo vivió, también lo sintió. O sea que cuando nosotros nos sentimos estresados, agobiados por las circunstancias, podemos recurrir a él. Él sabe lo que estamos sintiendo. Él también lo ha vivido. Y eso es lo que quiero que en esta oportunidad, en esta noche, nos identifiquemos con Cristo como el hombre que Él vino, como Jesús. Porque primero Él fue Jesús, después fue Jesucristo, el redimido, el hombre, el enviado, el Mesías, el que vino a traer la salvación, el que murió por nosotros en la cruz. Pero este es el Cristo al que nosotros tenemos que conocer. Un Cristo que vivió paso a paso cada momento. ¿En qué? En el momento de la vida con nosotros. Que vivió tal cual nosotros hemos vivido. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él. Y cuando lo miremos a Él, pensemos en que es nuestro Señor Jesucristo, el hombre, 100% hombre, que realmente conoce cada cosa que vivimos nosotros. Y con confianza, con ese amor Él que nosotros nos tiene para nosotros, y con nosotros con la confianza de que Él también vivió como nosotros debemos recurrir a Él, debemos buscarlo a Él, debemos estar confiando en Él. Él es nuestra esperanza, Él es la única manera en que nosotros vamos a poder ser redimidos y vamos a poder realmente alcanzar esa salvación. Yo quiero que nosotros veamos que realmente nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, siempre Él, lo único que hizo fue preocuparse por nosotros. Cuando ustedes, y les relato esta historia nuevamente, la historia que vemos de la barca, cuando Él estuvo dormido, ¿por qué Él estuvo dormido en la barca? Pónganse a pensar ustedes que los apóstoles, porque cuando subieron a la barca no había esta tormenta, ¿por qué Él se durmió? ¿Se han puesto a pensar por qué Él se durmió? Pues Él se durmió porque si nosotros leemos la palabra, vamos a darnos cuenta que Él venía de una predicación, venía de sanar, venía de caminar, o sea, venía de estar todo el día, por decirlo así, evangelizando, todo el día predicando la palabra. ¿Qué es lo que estaba? Estaba cansado. Estaba cansado como nosotros nos cansamos cuando hacemos actividades. Y por eso es que Él llegó y se durmió. No es que Él llegó y se durmió porque Él es Jesús y se durmió para que los apóstoles lo despertaran. No, Él era hombre, 100% hombre. Él se cansó de la actividad del día y Él se durmió. Y estaba, dice, profundamente dormido porque estaba profundamente cansado. Y esa es la razón en la que nosotros tenemos que comenzar a observar que es un hombre que conoce nuestro cansancio también, nuestro caminar. Jesús no se hizo hombre y fue exento de todas las cosas que nosotros vivimos. No fue exento. Él vivió paso a paso cada momento de la vida que nosotros vivimos. Y entonces eso nos da a nosotros la potestad, la oportunidad de poder saber a quién nos estamos dirigiendo. Sabemos que es Dios Todopoderoso, 100% Dios. Sabemos que Él no necesita estar aquí presente para sanar. Sabemos que en el nombre de Él, un nombre que tiene poder, en el nombre de Él podemos sanar. Sabemos que Él, cuando sanó, Él sanó al esclavo del centurión. Él solamente dijo: tu esclavo es sano, puedes ir. Y el esclavo fue sano. En otro momento Él untó barro en los ojos del ciego, y el ciego pudo ver cuando lo mandó lavarse al lago. Pero ¿fue el barro? No fue el barro. ¿Fue el lago? No, tampoco. Era solamente
una evidencia de obediencia que le estaba poniendo al ciego, porque nuestro Señor Jesucristo no necesita bar, no necesita ninguno, no necesita ponerle los dedos en las orejas al sordo mudo cuando también le da la oportunidad de escuchar y hablar. No necesitaba, pero Él hace esto solo para demostrarle que Él también puede hacerlo de todas maneras, que no existe un método, una manera, porque es Él el que, a través de Él, a través de su nombre, o a través de Él, cuando Él vivió, que se da la sanación, que se obtienen los milagros. Es a través de Él. Por eso que nuestra confianza, nuestra actitud, nuestra oportunidad debe ser dirigida directamente en Él. Debemos creer fehacientemente en Él, de manera indubitable. Él es el único camino. No podemos predicar la palabra y pensar o dudar o pensar que es una palabra que no tiene poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, es el poder de la palabra del Evangelio. Dice la palabra de Dios que los milagros seguirán a los que predican la palabra. No dice que los milagros vendrán primero y después la palabra. La palabra dice, los milagros seguirán a los que predican la palabra. ¿Se dan cuenta? Es algo que realmente nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de su Evangelio, diseñó una manera, diseñó un modelo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos realmente acceder a Él. Él nos brindó todas las herramientas y solamente tenemos que tomar su palabra y leerla. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente Él nos está brindando a nosotros la oportunidad de acercarnos a Él. Nos está dando la oportunidad de llegar a Él, de poder nosotros citarlo a Él en nuestra vida, ponerlo en nuestro corazón. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y decir, Señor, te recibo. Declaro que mi corazón está dispuesto para que tú vengas y cenes conmigo esta noche. Ese es el Señor Jesucristo en el que nosotros creemos. Un Jesucristo verdadero, un Jesucristo que, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. Y nos dio otra lección como hombre. Nos dio la lección de la obediencia. Porque cuando Él fue obediente, dice la palabra, fue obediente hasta la muerte en cruz. Y ese es el tipo de obediencia que Él nos está pidiendo a nosotros. Él dice, ¿tú realmente quieres ser un seguidor mío? Entonces haz lo que la palabra dice. Cumple con lo que la palabra dice. Si tú cumples con lo que la palabra dice, entonces eres un seguidor. Él estará contigo y el Padre estará contigo también, dice. Así como yo estoy contigo, el Padre estará contigo. Y esa es la manera realmente en la que Dios está haciendo las cosas. Esa es la manera en que nuestro Señor Jesucristo ha venido a este mundo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos ser exentos del pecado y de la maldición del pecado. Ese es el Jesucristo. Y durante su ministerio, esos 3 años que Él caminó, esos 3 años y medio que Él ha caminado con nosotros, durante todos los tiempos y todos los milagros que Él ha hecho, Él lo único que ha hecho es mostrarse tal cual es. Él no hizo ni hizo uso de nada diferente que no sea la palabra, el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, y esa es la manera en que Él nos ha enseñado. El modelo de Jesús que nosotros debemos entender es un modelo de 100% hombre y 100% Dios. Ese es el modelo que debemos entender. ¿Por qué? Porque realmente la única manera en que nosotros vamos a poder estar firmes y no ser dudativos como lo han sido los apóstoles dudaron de Él. ¿Por qué dudaron de Él? Imagínense, dice la palabra que bienaventurado que no lo vieron, no vivieron con Él y creemos en Él. Sin embargo, aquellos que vivieron y caminaron con Él dudaron de Él. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a dudar, el hombre tiende a creer que está solo, que no realmente. ¿Por qué? Porque el mundo actual, el evangelio que se predica actualmente, es un evangelio en el cual no se ajusta al verdadero evangelio. Cuando Jesús, viene el rico y le dice, Señor, te voy a seguir. ¿Qué le dice Jesús?
cumple los mandamientos. Yo he cumplido todo, Señor. Entonces ahora ve, ¿qué le dice? Entrega todo tu dinero a los pobres y ven y sígueme. No dice, trae tu dinero para la iglesia, dame tu dinero y después sígueme. Él no pide el dinero, como realmente vemos que en muchas iglesias se predica el dinero. Él dice, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Esa es la manera. Pero como ahora tenemos un evangelio invertido, porque esa es la labor del enemigo, y eso quiero que se graben en sus mentes, que el enemigo va a tratar de distorsionar, diluir, evitar, detener cualquier cosa que sea de una u otra manera, evite que el verdadero evangelio, la sana doctrina sea predicada. Y por eso es que cuando analizamos a Jesús para conocerlo, tenemos que analizarlo en cada caso. Y eso es lo que quiero que hoy entiendan. Él, con respecto al dinero, dice, dáselo a los pobres. No dice, ven y ofrenda para que recibas 10 por 1, 100 por 1, 1000 por 1. Eso no dice él. Él dice, dalo a los pobres. Porque esa es la manera en que nosotros debemos hacer. Dice él que ayudemos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que esta iglesia está ayudando a su prójimo, otra iglesia. Y no dice cuando te sobre, dice que ayudemos, y podemos ayudar siempre. Somos una iglesia con todas las necesidades y sin embargo lo hacemos. Y logramos que otra iglesia con todas las necesidades siga avanzando, porque las necesidades nunca se van a detener. Y esa es la manera en que Cristo nos está enseñando. Esa es la manera, ese es el Jesús que Él se evidencia en la palabra de Dios. Ese es el Jesús que realmente nosotros tenemos que conocer. No solamente el Jesús como hombre en el sentido de que Él nació, necesitó atención, tuvo una profesión, fue carpintero, y eso lo vamos a ver para aquellos que quieren revisarlo. Mateo en capítulo 6, en el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero? Le hacen la pregunta. O sea, que Él era el mismo carpintero como su padre. Ese es el Jesús al que nosotros estamos predicando. Un Jesús que vino a ayudarnos. Un Jesús que si no lo escuchas, entonces trata de, si no lo entiendes, porque hay gente que dice, leo la palabra de Dios y no entiendo. Entonces no lo trates de entender, solo mira lo que es lo que Él hacía. ¿Qué es lo que hacía Él? Él ayudaba, sanaba enfermos, le dijo al que tenía plata, regálala a los pobres. Ese es el Jesús el que nosotros realmente estamos predicando. No es el Jesús de ven a pactar, ven a traer dinero. Y es el Jesús que primero predica la palabra y después vienen las señales, porque así está escrito. No es primero las señales. Él no dice, vamos a hacer milagros, vamos a hablar lenguas, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que tú te sientas bien. Ese no es el Jesús. Jesús, muy por el contrario, Él fue duro con aquellos que no hacían lo correcto. Y recuerden que todo el tiempo que Jesús está evidenciando, se está dirigiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. No se está dirigiendo a aquellos que están perdidos, porque los perdidos están. A ellos tenemos que predicarles para que vengan y conozcan a Jesús cuando ya estén en la iglesia. Pero aquellos a los cuales se les dice que no deben hacer lo que están haciendo es al pueblo. ¿A quién los llama hipócritas? Es al pueblo de Dios, a los líderes de la iglesia de ese entonces. A ellos los llama hipócritas. ¿Por qué? Porque viven más preocupados en los intereses administrativos que en la parte espiritual de las personas. Y nosotros aquí, como líderes, como predicadores, estamos llamados a tomar atención en la parte espiritual. Por eso, hoy yo quiero que ustedes se lleven la idea de un Jesús 100% hombre, pero que en cada milagro, en cada actitud, nunca dejó de ser hombre. Usted vio que nunca dejó de ser hombre. Durmió y después se levantó y fue un Cristo, un ungido. Dijo, detente a la tormenta, y se detuvo. Pero estaba dormido porque estaba cansado. ¿Se dan cuenta? Él siempre mantuvo su fe. Es un hombre que tuvo por delante el fruto del Espíritu. Y recuerden que esa es la manera en que nosotros vamos a enseñar. ¿Cómo podemos imitar a este Jesús que nosotros estamos enseñando, que estamos predicando? Con el fruto del Espíritu.
Es la única manera en que nosotros vamos a poder enseñar nuestro corazón, porque Él está buscando los corazones de nosotros, y Él nunca desprecia, dice, un corazón contrito y humillado. Y así es como debemos llegar a nuestro Señor Jesucristo, contrito y humillados, para que Él haga la obra en nosotros, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros no solamente lo podamos conocer, sino que podamos a su vez tener en su nombre, predicar y hacer milagros, orar por las personas, preocuparnos por el prójimo. Ese es el Jesús que lo vamos a conocer, porque lo hemos visto a través de la trayectoria que realmente Él hizo todo eso. Por eso, el día de hoy, yo quiero invitarlos a ustedes a que se pongan de pie para que nosotros podamos realmente orar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que toque nuestros corazones. Que así como Él fue hombre y nos enseñó durante todo este tiempo a realmente a cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser un hombre sencillo totalmente. ¿Quién fue Jesucristo? Un hombre sencillo. Él nunca necesitó venir como una autoridad. Él nunca necesitó nacer en una familia de poder. Él no necesitó. Y con eso nos demuestra a nosotros que nosotros, desde lo más bajo que estamos, podemos extender siempre la mano. Siempre habrá alguien que esté por encima de nosotros y siempre habrá alguien que esté por debajo de nosotros. Siempre podemos ayudar. Siempre. Él no le dijo a la viuda: oh, has dado solo un denario, es muy poco. Él dio todo lo que tenía y tenía más valor, porque eso es lo que pide. Pide que lo que tenemos, demos. Lo que tenemos en nuestro corazón, eso debemos dar. Eso es lo que nos está pidiendo. Por eso yo, en esta noche, quiero invitarlos a que mediten en sus corazones. Quiero invitarlos a que piensen en ese Cristo, en ese Jesús que nació como un niño, que creció, que dio su vida por nosotros, que realmente nos ama, que Él entregó su vida para darnos la vida a nosotros, que no hubo, ni habrá, ni existirá otra manera de repetir esto, que solamente a través de este evangelio, de la sana doctrina, donde es siempre entregar, es siempre dar, no es recibir, no es traer aquí, no es darme a mí, es darle al hermano, darle al prójimo. Y eso es lo que Él hace. No nos dejemos guiar por esas corrientes nuevas, contemporáneas, que están queriendo parecer que es traer, sembrar, para producir como si fuera esto una fábrica de multiplicación. Dios te puede bendecir, sí, y te va a bendecir, pero no está sujeto a una condición, no está sujeto a la bendición que tú crees, que si doy plata recibo plata, que si doy amor recibo esto, que si doy esto recibo lo otro. No es así. Tú debes dar sin esperar recibir. Para dar es camino de una villa. Él nos pide a nosotros que demos sin esperar recibir. No esperemos ni siquiera un gracias. No lo necesitamos, porque dice que nuestra recompensa será allá en ese cielo maravilloso, allá en ese cielo donde todos vamos a llegar algún día, todos los que creemos en Él y seguimos sus mandamientos. Señor,